Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Misteriosa muerte de bebés en la Edad de Hierro. Hablamos con Annie Martirosyan. Los íberos, una civilización que habitó las regiones costeras orientales y meridionales de la península ibérica durante la Edad de Hierro, solían incinerar a sus muertos y enterrar las cenizas en necrópolis. Pero no actuaban así con los recién nacidos. En varias excavaciones se han encontrado restos de bebés enterrados sin incinerar en el interior de las viviendas. ¿Qué sucedió con esos niños? ¿Tuvieron una muerte natural o fueron sacrificados siguiendo algún ritual macabro? La respuesta se encuentra en un trabajo publicado en The Journal of Archaeological Science, firmado en primer lugar por la estudiante de doctorado Annie Martirosyan, nuestra invitada hoy en Hablando con Científicos. Hablamos con Annie Martirosyan. Es investigadora predoctoral en la Unidad de Antropología Biológica, en el Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la Facultad de Biociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y también pertenece al grupo de investigación en Antropología Biológica de la misma universidad. La hemos llamado por la publicación de un artículo que ahora diremos el título. Antes, primero, saludamos. Muchísimas gracias, Annie, por estar aquí con nosotros en Hablando con Científicos. Es un placer estar aquí hoy. Bien, pues hablamos de un artículo. Voy a decir el título que nadie salga corriendo, porque la verdad es que para lo que es para la divulgación no es muy atractivo, ¿no? Reconstrucción de la mortalidad infantil en poblaciones ibéricas de la Edad de Hierro a partir de histología dental. Ahí es nada. Annie, vamos a ver, investigáis sobre poblaciones ibéricas. Empecemos por ahí. Vamos a hacer un poquito de historia. ¿De qué poblaciones ibéricas hablamos? A ver, concretamente, las poblaciones ibéricas que hemos escogido nosotros son de Cataluña, pero los íberos habitaron en el este y sur de la península ibérica entre los siglos 8 y 1 a.C. Nosotros hemos escogido los yacimientos de Olèrdola, Camp de les Lloses, Vilars d'Arbeca y Puig de Sant Andreu y Illa d'en Reixac. Son las muestras que nos llegaron. O sea, que son yacimientos arqueológicos de la Edad del Hierro, del siglo VIII al I antes de Cristo, y ahí habéis encontrado enterramientos de aquella época que tienen su curiosidad, ¿no? Porque los íberos normalmente, ¿qué hacían con los muertos? Bueno, el ritual funerario principalmente se basaba en la incineración de los difuntos, que luego se colocaban en urnas y se enterraban en necrópolis. Lo que ha pasado es que los arqueólogos han encontrado enterrados bajo las casas, bueno, en contextos domésticos y metalúrgicos infantiles. Y se han hipotetizado que podrían tratarse de sacrificios o infanticidios, que esta hipótesis vendría de textos griegos y romanos en los que se explica esta práctica. Pero también se cree que podrían tratarse de muertes naturales y simplemente que los enterraron allá. O sea que ahí es donde está la pregunta, ¿no? De buenas a primeras, un método habitual de enterramiento es la cremación y fuera de las casas, pero dentro de las casas aparecen siempre niños, además niños muy pequeños. Sí, perinatales, alrededor del nacimiento. Alrededor de nacimiento, o sea, que no se sabe muy bien qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Y ahí estaba la discusión, ¿no? El por qué están ahí. Sí, de si se trataba de sacrificios, que los mataron, o si se trataban de muertes naturales, que simplemente los enterraban debajo de la casa, que eso no quita que sea un ritual o no, pero ahí está la pregunta, ¿fueron sacrificios hacia una diosa o no? Porque aparecen dentro de lo que sería la vivienda habitual. Sí, sí, sí. Pero no se había hecho cremación.
no habían seguido, digamos, el procedimiento habitual. Sí, los íberos todos, o sea, el problema que tenemos con los íberos es que casi todos los individuos están incinerados, por lo tanto no se puede extraer ADN, no se puede analizar antropológicamente nada. Y por suerte se ha visto estos niños enterrados en las casas. Es lo único, bueno, de lo poco que tenemos. También hay unas cabezas clavadas, pero estos son de enemigos, por lo tanto no se pueden tomar tanto en cuenta. Esos esqueletos, entonces, de niños muy, muy, muy pequeños, ¿cuántos habéis encontrado? ¿Cuántos habéis analizado? Porque imagino que se habrán encontrado quizás más. Sí, se han encontrado muchos más, pero que tuviesen dientes, porque es muy fácil perder los dientes, porque son tan pequeños que se pueden confundir, ¿vale? En una excavación. De los que tuvieron dientes eran 45 individuos y de cada individuo yo solamente he podido sacar un diente para hacer la menor destrucción posible de los restos. Y de los 45 se han podido analizar bien 38. 38 dientes, que son 38 individuos, o sea, 38 niños, ¿no? O sea, que tenemos ahí una población infantil, pero claro, esos dientes, no sé, cuando uno piensa en un niño recién nacido, los niños recién nacidos no se le ven los dientes, no quiere decir que no existan, ¿no? Los dientes se empiezan a formar a los 4 meses de gestación. Por lo tanto, los dientes están, pero están dentro de las encías, ¿vale? Eh, Tardan un tiempo, un año más o menos, en salir los primeros dientes, pero nosotros, igualmente, la línea neonatal, que es lo que hemos mirado histológicamente, esto ya se forma una vez que nace el individuo en el diente. Vale, vamos a aclarar esos conceptos de línea neonatal, ¿no? Cuando hablamos de neonatal, ¿a qué periodo nos referimos de la vida del niño? Tenemos el perinatal, que es entre las 28 semanas de gestación hasta la primera semana de vida. Hasta la primera semana después del nacimiento. Sí, después del nacimiento. Después tenemos el neonatal. Dentro del neonatal tenemos el neonatal temprano y el neonatal tardío. El neonatal temprano tenemos los individuos que nacieron y sobrevivieron hasta la primera semana. Y luego está el neonatal tardío, que son desde la primera semana hasta los 28 días. Neonatal, sí, es que haya nacido el individuo y haya sobrevivido hasta el mes. Claro, ese periodo es muy crítico y mucho más en aquellas poblaciones, ¿no? Ahora prácticamente casi todos los niños sobreviven, sí, pero en aquellos momentos la supervivencia era precaria, digamos, en muchos casos. Sí, cada etapa tiene sus riesgos y, claro, antes, o sea, eran sociedades preindustriales, básicamente, y no teníamos todo lo necesario para que el individuo sobreviviese y los riesgos eran como infecciones o complicaciones en el parto, malnutrición, de todo. Y cada etapa tiene su riesgo a muerte, sí. O sea que se encuentran todos esos niños, tienen unos enterramientos especiales, digamos familiares, dentro de la propia vivienda. Se entiende que la propia vivienda familiar, eso ya no lo sé si se podrá determinar. Sí. Y claro, la pregunta es lo que decías al principio, ¿no? ¿Qué han muerto? ¿Se han muerto de muerte natural? ¿Ha sido un enterramiento de otro tipo? ¿Ha sido un sacrificio incluso? Eso, por muy mal que parezca, podría haber ocurrido. Y ahí estaba la discusión entre los expertos, ¿no? Si ahí llegáis vosotros a decir, ahora yo lo puedo averiguar. Y lo puedo averiguar mirando los dientes. Sí. Los métodos tradicionales lo que hacían era estimar la edad a partir del crecimiento y desarrollo del esqueleto. Eso te da una gran variabilidad de la edad. Bueno, te da la edad biológica, pero no te puede dar información sobre si el individuo ha nacido o no y sobre si es prematuro o nacido a término. Por eso nosotros hemos utilizado los dientes, ya que representan un repositorio de información biológica clave. Y justamente en el esmalte tenemos las líneas incrementales diarias y las líneas de estrés. Las líneas de estrés son unas líneas que se forman por un estrés sistémico que provoca una línea más gruesa en el esmalte que las líneas incrementales diarias. Los eventos de estrés pueden ser fiebres muy altas, vacunas, antibióticos, etc. O sea que entonces los dientes, digamos, llevan un crecimiento
que va formando capas como los anillos del crecimiento de los árboles. Exactamente, es como los árboles y vas teniendo un registro de los días del individuo. O sea que los dientes entonces empiezan a crecer antes del nacimiento, lógicamente. Sí, a los 4 meses de gestación. ¿Y vosotros podéis ver esas líneas, cómo iba creciendo el diente día a día a base de...? Entiendo que lo tendréis que cortar, ¿no? Como cortamos el árbol para ver Sí, los anillos. exactamente. Hay que preparar las muestras muy bien para poder observarlos muy bien también porque son muy frágiles y es muy fácil que se rompan. O que al final luego se creen burbujas en la muestra y no se puede observar bien estas líneas incrementales que pueden medir máximo 3 micrómetros. Pues muy pequeño. ¿Vale cualquier diente? A ver, depende de la edad que tenga el individuo, es mejor un diente u otro. Bueno, sí, los meses que tenga el individuo. Nosotros hemos cogido los incisivos centrales porque son los primeros que se forman, por lo tanto ya tenemos un poco de esmalte ya formado, cosa que si hubiésemos cogido otro diente no hubiese habido tanto esmalte formado y sería más fácil que se destruyese el diente. Que es más fácil reconstruir la vida del individuo con los incisivos centrales para los individuos perinatales. Luego, para individuos más mayores es más fácil el primer molar permanente. Ahí ya tenemos marcado la línea natal a veces, no en todos los individuos, depende de cuándo se haya formado el molar, el primer molar permanente. Pero bueno, pues podemos utilizar todos los dientes, pero según qué edad tenga, es mejor uno u otro. Porque, por ejemplo, los incisivos centrales acaban de formarse el esmalte acaba de formarse a los 9 meses, más o menos, y vamos aumentando. Los laterales después, los caninas después los premolares, etcétera. Cuanto más mayor, os coges uno u otro. Ajá. O sea que habéis entonces elegido un diente de cada uno de esos enterramientos, un Sí. diente concreto. Ese diente, imagino que los arqueólogos se pondrán de los nervios cuando queréis quitarles algo, porque no se lo vais a devolver, ¿no? Sí, por eso lo que hacemos es eh, como es una técnica destructiva, básicamente, y hemos sacado la máxima información posible de esos dientes, también cabe destacar. Ah, claro. Ujú. Como es una técnica destructiva, lo que hemos hecho es reconstruir un modelo 3D del diente en el que tenemos también las medidas puestas. Por lo tanto, si quieren analizar ese diente, tenemos esa reconstrucción 3D, que ha sido también un trabajo bastante meticuloso, porque son dientes tan pequeños que es muy difícil reconstruirlos. O sea que pierden el diente, pero no pierden la información que lleva el diente, ¿no? No, sobre las medidas, el color, todo eso lo tienen aún. Bien, entonces tenéis un diente, vamos a poner, ¿no? Ese diente hay que buscarle esas líneas de crecimiento que decías, ¿no? Sí. Entonces, Sí, dentro de las líneas de estrés está la línea neonatal, que se forma por el cambio drástico de la vida intrauterina a la extrauterina, que eso provoca un estrés sistémico en el individuo y por eso se forma esta línea, la línea neonatal. A partir de esta línea neonatal podemos decir, uno, si el individuo ha nacido o no, y dos, pues también podemos calcular la edad cronológica, que son los días que ha sobrevivido. Esto siempre y cuando el esmalte aún se esté formando. Si ya se ha formado, ya no se puede ya no se calcular. puede calcular. Bien, o sea, yo siempre estoy pensando en los árboles, ¿eh? En los anillos de los Sí, árboles, sí, es ¿no? que Porque, claro, es lo más fácil. claro, es lo que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Con las líneas de los árboles decimos, bueno, si se van formando anillos, si el anillo es más estrecho, es que ha habido sequía y entonces el árbol ha crecido menos. Si el anillo es más ancho, es que ha habido abundancia de agua y ha crecido más. O sea que aquí viene a ser lo mismo. Pues lo único que pasa es que el golpe duro, ahí es el momento del nacimiento, ¿no? Sí. Y suele ser la línea más gruesa y que más se ve. Suele, pero no siempre. No siempre, Mm. ahí estáis vosotros, ¿no? Para que no os engañen, ¿no? El diente. Entonces ya se puede hacer una primera distinción simplemente viendo los dientes, ¿no? Y es los que tengan esa línea no han llegado a nacer, o sea, no han llegado a sobrevivir al nacimiento, podemos decir, porque entiendo que esa línea se forma justo cuando ya han nacido y han empezado a mamar, ¿no? Sí. O sea Y que de... además se tardan unos días en formarse. Puede que haya sobrevivido 2 días, una semana, pero no se haya formado esa línea, no se puede diferenciar aún. Ajá. Por eso nosotros hemos puesto los individuos en perinatal. No hemos
diferenciado entre neonatal temprano y neonatal tardío, que neonatal temprano eran los que habían sobrevivido hasta la primera semana. Ujú. Ya, Porque ya. puede ser que algunos que sí que no se ve la línea neonatal, sí hayan nacido, pero no se haya observado la línea neonatal. ¿Ve? Eso ya os permite hacer una primera clasificación, ¿no? De todas esas muestras que tenéis, cómo están distribuidas. Las muestras que tenemos, ¿cómo están distribuidas? Sí, sí, cómo están distribuidas en cuanto al momento de nacer, si han llegado a nacer, si han sobrevivido un tiempo o más tiempo, cómo se distribuye. Pues más o menos la mitad de los individuos no sobrevivieron al nacimiento, están en la etapa perinatal. Y dentro de estas hemos podido también, bueno, he podido calcular también aquellos que serían prematuros, que es de los mayores riesgos que tiene el individuo de no sobrevivir, nacer prematuro. Después, 11 individuos tenían entre una semana de vida hasta 28 días de vida. Estos estarían dentro del neonatal temprano. Y luego tenemos 9 individuos que estarían en el posneonatal, que son desde el 28 días de vida hasta el primer año de vida. El individuo con máxima edad es de 67 días. 67 días, un par de meses, o sea, tampoco es mucho. ¿Eh? Tampoco es mucho que... Tampoco podemos descartar que no haya un ritual y hayan escogido estos individuos de esta etapa para enterrarlos. Que podría ser que aún no se les reconociese como miembros de la sociedad y no se incinerasen y por eso se enterrasen debajo de las casas. Ajá. O sea que más allá de esos 2 meses de vida ya no hay enterramientos dentro de la vivienda, ¿no? No, Mm, Bien, pues la verdad es que es interesantísimo, ¿no? Estáis sacando de un diente toda una información en cuanto a lo que ocurría allí con los niños a medida de si nacían prematuros o no. Los prematuros entiendo que no tienen esa línea neonatal, entonces, pero también dentro de prematuros pueden ser de 6 meses, de 7 o de 8. ¿Eso lo podéis determinar también? ¿Cuán prematuros? sí, porque lo que hacemos es calcular el tiempo de la formación de la corona prenatal, o Ajá. sea, lo anterior al nacimiento. Y este rango que nos da lo comparamos con rangos ya establecidos por otros autores que tienen individuos, o sea, utilizan individuos que han nacido a término. Si nuestros valores están por debajo o sea, nuestros valores de tiempo de formación están por debajo de estos rangos, podemos ver si han nacido prematuros o no. Si están dentro, seguramente nacieron a término. Y de toda esa población de individuos que habéis analizado, la mayor parte eran o prematuros o habían muerto en el momento de nacer, prácticamente, ¿no? Sí, es un patrón típico de sociedades preindustriales, en los que los riesgos de que mueras cuando eres prematuro o en la primera semana de vida es más alto que después y va Así disminuyendo. que ya tenemos entonces una primera respuesta con eso, ¿no? Porque si una de las preguntas era que hubieran muerto por un infanticidio, es decir, un infanticidio, una muerte ritual, que se hubieran ofrecido, por ejemplo, a los dioses en el momento de nacer y hubieran muerto así, sacrificados, eso queda descartado ya con eso, simplemente con esos datos, ¿no? Sí, porque esperaríamos que hubiese un patrón no tan típico, sino un patrón, por ejemplo, que escogiesen individuos de X edad, o que hubiesen nacido, o que llevasen un mes de nacimiento, que hubiese un patrón exacto. Pero lo que vemos es que el patrón es de mortalidad natural. O sea que coincide ahí con lo que se conoce de la mortandad natural en poblaciones evidentemente prehistóricas o poco desarrolladas, Preindustriales. ¿no? Ajá, muy interesante. Sí. Bueno, pues vamos a pasar ahora cómo hacéis eso, porque estamos describiéndolo como si fuera lo mismo, lo que decía yo de los árboles, como si fuera cortar el árbol y mirarlo eso, pero esas líneas son muy pequeñitas. ¿Qué hacéis? Descríbeme un poco cómo es el proceso y qué herramientas utilizáis para ver eso. Vale, a ver, estos dientes, uno, son arqueológicos y dos, son muy pequeños, es muy fácil que se rompan, es muy fácil. Por lo tanto, lo que hacemos es incluirlos en resina, uno específico para dientes.
Para huesos se utiliza otro, para dientes otro. Ya. O sea, que eso es simplemente para protegerlo, digamos, para que no se rompa en trocitos. Sí, porque luego hay que cortarlo por la mitad y lo hacemos con una sierra cubierta de diamante. Claro, si lo hacemos sin resina, puede que se rompa en trozos que no queremos. Para eso hay que recubrirlo con resina. Un corte limpio, justo por la zona que nosotros queremos, porque si no, no se ven bien los prismas. Se ven en direcciones diferentes a los que queremos nosotros. Una vez recubierto, lo cortamos, se engancha en un portaobjetos y toca pulirlo. Y se ha de pulir hasta que tenga unos 100 micrómetros de grosor. ¿Cómo decirlo? Es artesanía pura, hay que ser pacientes. No podemos hacerlo con máquinas, hay que hacerlo lentamente, sin prisas, mirando todo el rato, el diente que no se rompa, que no se vaya. Es que desaparece completamente si te pasas un segundo. Porque ¿qué tamaño tiene un diente de esos? 3 milímetros de ancho, 4 milímetros de alto, muy poco. Y luego tenemos que llegar a 100 micrómetros de grosor, es poquísimo. O sea, que ese pulido es para, digamos, dejar en evidencia esas líneas, ¿no? Porque claro, si no lo pules mucho, imagino que son más difíciles de ver. Sí, se ve todo oscuro, no se ve nada. Lo que necesitamos es que la luz pueda pasar por el diente y se vean esos prismas. Bueno, pues cuando ya hemos acabado de pulir, se cubre y lo miramos por el microscopio. Y se tiene que utilizar un microscopio de luz polarizada. Cuanto más bueno, mejor, mejor se verán y mejor se van a diferenciar las líneas incrementales diarias. La línea natal es fácil que se vea con un microscopio bueno o malo, pero las diarias, cuanto más bueno es mejor. Ajá, pues claro, esas líneas están muy cerquita una de otra. ¿Cuánto puede crecer un diente de un día para otro? Debe ser poquísimo, ¿no? Todo depende de si son antiguos o modernos. Cuanto más antiguo en lo que hemos observado nosotros, es que crece 1 micrómetro, 2 micrómetros al día, y cuanto más moderno, llegamos a 3 micrómetros, 4 micrómetros al día. Depende. Hablamos de micrómetro, un micrómetro es una millonésima de metro, o sea, una milésima de milímetro. Sí. O sea que vamos, es Poquísimo. nada. Tenéis que utilizar un buen microscopio. Sí. Claro, porque los dientes imagino que se formarán en algún momento de la gestación, pero no, por supuesto, al principio, lógicamente, a partir de un determinado mes, ¿no? Podéis determinar en ese momento la edad que tenía ese niño, por ejemplo, si fue prematuro de 7 meses o de 8 meses. Sí, bueno, los dientes empiezan a formarse, los incisivos centrales, empiezan a formarse a los 4 meses de gestación. Gracias a ese dato podemos saber si el individuo fue prematuro o no, calculando el tiempo de formación de la corona prenatal, que es antes del nacimiento, de ese diente, del esmalte del diente. Bien, Ani, pues ya tenemos esa muestra ahí preparada para su estudio. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y continuamos enseguida con los resultados ya. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Ani Martirosyan, estudiante de doctorado en la Unidad de Antropología Biológica, en el Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la Facultad de Biociencias en la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro también del Grupo de Investigación en Antropología Biológica de esa universidad.
Bien, entonces ya tenéis ahí esa lasca de dientes pequeñísima, estáis analizando esas líneas y claro, ahí vais buscando no solo la línea diaria, sino esa línea de estrés que decías, ¿no? Sí. Esa línea de estrés, ¿qué pasa? ¿Que es de otro color? Esta línea de estrés depende de qué línea estés viendo, o sea, depende de cada muestra. A veces se observa como más marroncita, otras veces más oscura, otras veces más gruesa, otras veces más fina. Ahí está el problema que me encontré yo al principio, porque no sabía realmente diferenciar entre una línea de estrés prenatal, o sea, antes del nacimiento, o una línea de estrés postnatal, que sería después del nacimiento, y la línea neonatal. No podía confirmar yo al 100% que esa línea que estaba observando era la línea neonatal, del nacimiento. Por eso lo que hicimos era calcular el tiempo de formación de la corona y compararlo a los rangos ya establecidos por la literatura. Y por eso también necesitábamos hacer rayos X de fluorescencia en el sincrotrón, porque en la literatura se ha visto que justo en la línea neonatal se observa un pico de zinc. Y claro, si observábamos ese pico de zinc, podríamos confirmar que la línea que estaba viendo es la línea neonatal y no cualquier otra línea de estrés. Aquí ya has metido una serie de cosas que creo que conviene aclarar, ¿no? Estás hablando de analizar la composición química de esa línea, porque es una línea que marca, hemos dicho, el nacimiento. Es decir, a partir del nacimiento, claro, cambia la forma de vida. Al final pasas de alimentarte por el cordón umbilical a alimentarte de la leche materna. Imagino que eso influye en la química de la formación del diente, ¿no? Claro, sí. Y además la primera leche materna es el calostro, que tiene mucho zinc, mucho cobre, muchas vitaminas necesarias para el individuo, para el primer día del individuo. Esto, lo que hemos visto es que se refleja en el esmalte, porque tenemos un aumento de estos elementos. Entonces utilizáis, has dicho, un sincrotrón. ¿Eso qué es? El sincrotrón es un acelerador de partículas que hace que los electrones vayan a una velocidad casi de la luz. Lo que se hace es utilizar estos electrones para tener un haz de rayos X. Los rayos X de fluorescencia es una técnica que utiliza este haz de rayos X para excitar los átomos de la muestra, haciendo que emitan radiaciones de longitud de ondas específicas. Esto nos permite detectar elementos traza como el zinc, el calcio y el cobre para poder confirmar que se trata de la línea natal o no. Muy bien. O sea que tenemos que el ciclotrón realmente es una fuente de rayos X, ¿no? Sí. Y esos rayos X, al incidir en la muestra, lo que hacen es reflejar de alguna manera esa radiación que recibe y ahí, en ese reflejo, queda una señal, una especie de carnet de identidad de lo que contiene esa muestra. Y eso es lo que hacéis, leer ese carnet de identidad que viene a ser unas líneas, ¿no? Unas líneas espectrales. Entiendo. Sí. Además necesitamos el sincrotrón porque la cantidad de elementos que hay en el diente es mínima, mínima. Además, como he dicho ya antes, es que el grosor de la línea natal es poquísimo, entre 3 micrómetros hasta 15 micrómetros como máximo. Por lo tanto, necesitamos un haz de luz muy, muy pequeño. Si yo me he enterado bien, en un diente entonces puede haber varias líneas de estrés que tú dices, por ejemplo, si antes de nacer ha ocurrido algo a lo mejor con la madre, entiendo, o una falta de alimentación o un trauma o lo que sea, queda reflejado ahí, ¿no? Sí, al individuo también, si la madre estaba gestando el bebé, si la madre ha sufrido un estrés como malnutrición, has dicho, o una fiebre muy alta, ese estrés también se refleja en los dientes del individuo. Entonces ahí os podéis encontrar con ese problema, tener la línea neonatal que tú dices, que ese es el momento de nacer, y posteriormente a eso, imagino que si el bebé tiene una fiebre o lo que sea, o se alimenta mal, también aparecen ahí líneas, ¿no? O sea, que esa es la dificultad. Sí. Y solo la línea neonatal es la que marca, la que tiene ese contenido en zinc que decías y que la identifica. O sea, que os sirve para aclarar un poco la situación, ¿no? Cuando se tienen varias líneas, decir, esta es la buena, ¿no? Es esta. Exactamente. Lo que hicimos primero es analizar un diente moderno como muestra control
Y lo que analizamos es una línea de estrés prenatal y otra línea de estrés. La primera línea de estrés pudimos confirmar que era una línea de estrés prenatal porque no había un aumento de zinc, y en la segunda línea pudimos ver que había un aumento de zinc y un aumento de cobre que estaría relacionado con la cantidad que hay de estos elementos en el calostro, y así pudimos confirmar que esa línea exactamente era la línea neonatal. Y luego también después hicimos lo mismo con muestras arqueológicas y también pudimos observar esto. Aunque se tiene que tener en cuenta que hay procesos de diagénesis, procesos tafonómicos, que pueden alterar la composición elemental que hay en el diente. ¿Qué es un proceso de diagénesis? Pues que básicamente, como están enterrados, pues pueden entrar elementos de fuera del ambiente dentro del diente, dentro de los huesos, contaminando, por así decirlo, el diente, la composición elemental del diente. Podríamos ver a elementos que no seguirían el patrón normal como una muestra moderna. Bueno, pues qué interesante. Así que vamos a resumir. Entonces, ya tenemos la descripción completa, cómo la habéis hecho, y ya se puede responder a aquellas preguntas que hacíamos al principio, ¿no? ¿Qué podemos decir de estas poblaciones? Que de alguna manera se quedaban con los niños pequeños que morían en casa, ¿no? Sí, lo que podemos decir es exactamente que los niños seguramente murieron por causas naturales, los niños, y que siguen un patrón de mortalidad infantil típico de sociedades preindustriales, y además que hemos podido confirmar en muestras arqueológicas también que hay un aumento de zinc en la línea natal. Ujú. En resumen, es eso. Bueno, es un resumen cortito, pero clave, porque miremos al futuro. Vosotros entonces habéis desarrollado una línea de investigación que ahora se puede aplicar a muchísimas cosas, no sé, pero seguro que tenéis en mente ampliar esto por algún lado. ¿Cómo lo veis? Sí, nosotros estamos pensando en hacer esto con otras sociedades prehistóricas, antiguas. Y también, esto también se puede hacer con muestras modernas, por ejemplo, y mirar la composición elemental y ver otros cambios elementales. También comparar lo que vemos histológicamente con valores de isótopos. Para ser más exactos, esto es de mi tesis doctoral. Estamos empezando y tenemos mucho camino por recorrer, pero muchas ideas fantásticas y que se verán en el futuro, se verán por artículos. Podréis verlo en un futuro no muy lejano. Bueno, yo espero que nos lo cuentes aquí, ¿eh? Porque estamos encantados de escuchar estas historias, porque la verdad son historias fascinantes, ¿no? No solo de cómo vivían esos pueblos antiguos, sino de la propia investigación. Es que es fascinante lo que estás contando. Bien, vamos a hablar ahora del equipo. ¿Cómo se ha organizado esto? ¿Cómo, desde que se os ocurre la primera idea de hacer esto hasta la gente que participa? Cuéntanos un poco, ¿cómo está esto? Esta investigación viene a partir de un proyecto que es del Ministerio de España, y lo que queríamos era contestar esta pregunta. ¿Fueron estos individuos sacrificios, infanticidios o murieron por causas naturales? Por una parte, esto lo hemos contestado con mi parte, que es la histología dental, pero también estamos haciendo DNA antiguo y midiendo morfológicamente estos individuos. El grupo de recerca en antropología biológica de la UAB es la que ha conseguido este proyecto. Y esta idea, en verdad, de la histología dental la tuvo Xavier Jordana con este grupo, y luego vine yo para hacer mi tesis doctoral en esto. ¿Qué gente habéis participado? Porque ahí han participado muchísimas personas, ¿no? Investigadores de distintos campos y demás, porque ahí estáis empleando de todo. Claro, esta investigación sí, tiene que ser multidisciplinar. Tienen que haber arqueólogos como los de Lleida, de la Universidad de Lleida, los del MAC, del Museo de Arqueología en Cataluña, arqueólogos que nos informen bien, que puedan valorar mejor estas muertes y nos den un contexto arqueológico. Después tienen que haber biólogos, antropólogos biológicos como Asunción Malgosa,
Xavier Jordana, Cristina Santos, que dan su punto de vista. Bueno, Cristina Santos es de la parte de genética, que es de ADN antiguo, que ahora se está haciendo. Y habrá un futuro artículo sobre el ADN antiguo de estos individuos, que también resolverá muchas preguntas. Sí, claro, porque otra particularidad de los dientes es que conservan ahí el ADN y se puede analizar, ¿no? Bueno, o sea, no van a utilizar el diente, sino que van a utilizar el petroso, el hueso petroso, porque es el que mantiene mejor el ADN, no se contamina tanto, mm, por así decirlo. Pues ahí queda para otra. Sí, Esa ya para la otro hablaremos podcast. en su momento. Eh, y luego los dientes modernos, ¿de dónde los habéis sacado? Los dientes modernos, sí, de la Universidad de Granada, de una colección que tienen ahí, nos la proporcionó Javier Irurita y jugaron un papel muy importante en esta investigación porque es con la que hemos podido comparar todos los datos que tenemos de las muestras arqueológicas. Sin estas muestras no podríamos, en verdad, confirmar al 100% que la línea que estamos viendo es la línea natal. ¿Cómo fue la pelea con los arqueólogos para convencerlos de que os dieran un diente? Porque no debe de ser fácil de convencer un arqueólogo para que para perder eso. No, no fue fácil, pero bueno, un diente, bien. Si pedías el segundo, ya no. Había que aprovechar el que te daban sí o sí, ¿no? Sí, sí, hay que aprovecharlo lo máximo que se pueda. Porque al fin y al cabo estamos hablabas de 45 enterramientos de este tipo, ¿no? Son muchos. Sí, sí, sí. Bueno, los 45 son los que tenían dientes. En verdad son 90 enterramientos, alrededor de 90, pero no todos tenían dientes. O sea, ¿cuántos yacimientos dices que había? 5. Ajá. O sea que bueno, pues ese es importante. Ahí la aportación de los arqueólogos también, porque claro, todo eso en principio se recoge habitualmente en una excavación. Se recoge, se guarda además como oro en paño, porque, como digo, muestra está esa y si se destruye se olvida. Claro, o Y sea, vosotros tenéis que prometerles por activa y por pasiva que aunque lo destruyáis, le vais a conservar la información. claro, sí. Antes de empezar con todo, lo que hicimos es la reconstrucción 3D de los dientes. Y medidas y fotografías igualmente aparte por si acaso. Ahí hay una cosa curiosa, ¿no? Porque hablamos de reconstrucción en 3D. Claro, cuando uno toma una muestra arqueológica, la puede analizar, le puede dar la vuelta, hacer fotos de distintas clases, pero imagino que si uno utiliza métodos como los que vosotros utilizáis, donde se recogen esas líneas tan pequeñísimas, tenéis que utilizar, digamos, una tecnología que permita recoger muchísima información. Y todo eso queda almacenado en esa información de 3D, ¿no? No, no, no. En el 3D solamente es lo que vemos por fuera. Por fuera, solo Es por fuera. el diente en sí. Si quieren ver todas las líneas pequeñísimas, ahí tendrán que ver las imágenes que hago yo por microscopía. Eso quiere decir que hay Sí, sí. un ida y venida de información, ¿no? Toda esa información que ahora tú consigues vuelve también a los arqueólogos y ellos le darán Sí, pie sí, para otras investigaciones. claro, exactamente. Los arqueólogos están como autores de este artículo. Ellos han leído, siempre han tenido información sobre lo que estamos haciendo. Porque claro, para ellos también es interesante todo esto. Son sus muestras, son lo que han excavado ellos. Claro, y es la vida de esos niños que ellos han excavado. O Claro, sea, están hablando de claro, cómo eran esas poblaciones antiguas. O sea, es información añadida que no pueden obtener de otra manera. claro, Ajá, sí, muy sí. interesante. Bueno, y ahora queda ya la última parte, ¿no? ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Como siempre digo, hay estudiantes ahí que nos están escuchando y que, bueno, el ejemplo de cómo has llegado ahí, cómo te has dedicado a esto, si desde el principio a ti te enamoraron esos dientes o no, le viene muy bien porque al final marcan caminos posibles para la investigación científica. Cuéntanos. A mí en el bachillerato ya me interesaban las series típicas de Bones, CSI. Además de me interesaba también la arqueología, pero yo era muy buena en biología. Así que hice la carrera de biología. Luego recibí información sobre el máster en antropología biológica, que es un máster interdisciplinario en lo que te enseñan genética, antropología forense y parte de arqueología. Y ahí aprendí muchísimo y al acabar me ofrecieron este doctorado.
que yo leí, a mí me gustó muchísimo la información sobre este doctorado y dije, vale, me atrevo, voy a hacerlo, porque es que tuve que empezar de cero, no, nadie más en España lo había hecho. Y tuve que buscar mucha información y cada vez que poco a poco le pillaba el gustillo y ahora estoy fascinada, en verdad, con los dientes y toda la información que puedes obtener sobre ellos. Estoy también pensando hacer el postdoc en esto y seguir esta línea de los dientes. Bueno, la verdad es que como trabajo de doctorado, magnífico, porque por lo menos a mí me tienes aquí embelesado con la boca abierta escuchándote, ¿no? ¿Qué le dirías tú a un estudiante que te esté escuchando y que diga, oye, qué bonito, yo quiero dedicarme a esto también? ¿Qué consejos le darías? Si lo que quieres es dedicarte a histología dental, de dientes de tejidos arqueológicos, hay que estudiar biología sí o sí. Con biología tienes una base para hacer DNA antiguo, para hacer histología dental o para hacer la parte más morfométrica. Claro, todo depende de qué universidad hagas biología, pero de normal. El consejo que les daría es que no se rindan, que estudien y si les fascina este tema, pues que lean mucho y se informen un montón, que lo que yo no hice es, sabiendo que lo que me gustaba, leer más artículos sobre esto. Leer artículos, no perder información, hacerlo muchísimo. Ahora sí lo hago, ¿eh? Pero cuando estaba en la carrera, porque no te da tiempo, porque estudias muchísimo, pues no. Pero yo creo que si hubiese estado más interesada y hubiese hablado con profesores más, pues hubiese estado mejor. Estaría mucho más preparada. Bueno, ahí está el consejo para todo aquel que lo quiera seguir. Annie Martirosyan. Ese apellido no parece que tenga su origen por aquí, por ninguno de los pueblos de España, ¿no? Permíteme esta curiosidad. ¿De dónde viene? Bueno, es que mi familia es de Armenia. Yo nací en Armenia, pero vine aquí con 9 meses de edad. O sea, un bebé. Vinimos aquí porque en Armenia la situación está muy mal y tuvieron que venir aquí para poder sobrevivir. Y bueno, fui la niña lista y yo seguí estudiando y quiero dar no sé, ser un orgullo para mis padres y por eso no voy a parar de estudiar. Estoy convencido de que lo eres, después de todo lo que hemos escuchado. Muy bien, pues aquí nos despedimos entonces, Ani. Muchísimas gracias por todo, por todas estas explicaciones, por mostrarnos ese camino y sobre todo el valor que tiene la investigación porque permite recuperar esa vida de esos pobladores antiguos que de otra forma no conoceríamos y sobre todo permite resolver enigmas como el de la muerte de esos niños íberos de la Edad de Hierro. Aquí estamos preparados. Yo, cuando quieras contarnos esas futuras investigaciones, nosotros estaremos encantados de publicarlas. Muchas gracias por haberme invitado y ha sido un placer estar aquí hoy. Hemos hablado con Annie Martirosyan, es investigadora predoctoral en la unidad de Antropología Biológica, en el Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la Facultad de Biociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y también pertenece al grupo de investigación en antropología biológica de la misma universidad. Gracias, Ani, y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.